Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. Bien, señores, estamos aquí en Acción de la tarde viendo los acontecimientos del país y del mundo. Uno de esos acontecimientos es el famoso tratado que hacen bandas rivales en Haití. La banda o el grupo de bandas que encabeza Jimmy Cherizier Barbecue firma un pacto con bandas que encabeza Gabriel Jean-Pierre y Matías. Firmaron lo que ellos llaman un tratado de paz. Un tratado es normalmente un vocablo que se utiliza para los acuerdos que hacen entre sí entidades públicas con soberanía internacional, como los estados, pero ahora resulta que las bandas en Puerto Rico, en Puerto Príncipe, bandas que se disputan una zona muy estratégica en la comuna de Cité Soleil, que es uno de los barrios más peligrosos de Haití, llegan a un tipo de entendimiento para no atacarse mutuamente, y uno entiende que en cierta forma es para así poder enfrentar a la policía keniana y a la Policía Nacional haitiana, para enfrentar a tu enemigo, a tu adversario, al que realmente está buscando cazarte. Entonces las bandas llegan a un tipo de entendimiento. ¿Y qué motivó ese entendimiento, doctor? Bueno, hay obviamente un nivel también de presión de los barrios haitianos por los maltratos recibidos por las bandas, y hay mucha gente que quiere también en esos barrios cierto espacio. De hecho, cuando firmaron... Y que se han llevado muchos, doctor, claro, muchos miembros de banda. Claro, también cuando firmaron hubo fiestas en las calles. Las bandas tienen mucha simpatía en estos estamentos, pero hay mucha gente que no está con las bandas, y al saber que iba a haber una disminución de los enfrentamientos entre ellos, que terminan afectando a miembros de las bandas, pero que también hay personas que no son de las bandas y que salen perjudicadas cuando estos enfrentamientos se dan. Las bandas no tienen, las balas no tienen ojo en Haití, parece. Y obviamente que esto llama la atención como una de las noticias que se producen en Haití y que están envueltas en medio de una situación donde ya el Consejo de Seguridad tiene la presencia de una fuerza encabezada por Kenia, cuyo propósito es pacificar Haití y poder preparar elecciones. Y sabemos que el trayecto no es tan fácil. Han habido escarceos, doña Emma, han habido movimientos de las tropas kenianas en Haití, pero también ha habido mucha prudencia. Se está en una fase de estudiar al enemigo más que una fase de enfrentarlo de manera directa, pero han recuperado áreas que son estratégicas, que son importantes para el desenvolvimiento de la vida institucional. Una de las cuestiones que figura en la plataforma que orienta este despliegue de fuerza es precisamente recuperar áreas estratégicas, que pueden ser oficinas públicas, hospitales, cuarteles, y en cierta medida esto se ha logrado en una parte del territorio haitiano. Pero falta mucho por avanzar, falta mucho por correr terreno en una nación que ahora mismo con el brote de ANSRA también ha preocupado a lo poco que queda de la autoridad sanitaria en Haití, porque ciertamente Haití tiene una experiencia en manejo de epidemiología, hay que reconocer, ha vivido tantas experiencias trágicas en términos de salud que tiene un background, tiene un nivel de conocimiento, y están tomando medidas como para poder controlar ese brote. Sabemos que
el coronavirus en Haití no hizo tanto daño, doña Emma. Algunos dicen que era una cuestión hasta de raza, que la raza negra era más resistente a la protección contra este virus, o que el virus eran menos vulnerables, pero el sistema sanitario haitiano no colapsó, no tuvo picos gigantescos. Cuando tú veías los números del COVID en las etapas más difíciles y lo veías en Haití, parecía como que no era cierto, pero era verdad. Haití no tuvo esos entaponamientos, hospitales llenos. Uno se imagina una crisis en Haití profunda del coronavirus. Sin embargo, en Estados Unidos era por furgón. Claro, y en Italia había que sacarlos en camiones. Prepararon cuartos fríos. Y cosas comunes para enterrarlo, y en Europa, en España. Pero esa situación en Haití no se dio. Gracias a Dios que no se dio. Los muertos en Haití sí provienen de esta delincuencia feroz que tienen las bandas y de la irresponsabilidad de los políticos que han sido los que han financiado estas organizaciones del crimen. Así es. Bueno, sin embargo, doctor, en el tema de Haití con el anthrax, no han surgido nuevas informaciones. En el día de ayer, desde Haití se informó de la sospecha de unos 10, 12 casos y refiriendo el lugar específico y qué motivó, ¿verdad?, el consumo de carne de un animal que murió como repentinamente. Pero en la República Dominicana sí siguen con los controles. En el punto fronterizo de Dajabón, doctor, me recordaba el tema del COVID. Cuando desinfectábamos las gomas de los neumáticos que entraban a los pueblos, en la zona de Dajabón se está evitando, ¿verdad?, que el traslado de carne desde Haití hacia nuestro territorio, incluso alimentos preparados, y se está higienizando los vehículos que vienen desde Haití, dentro de los controles que en las últimas horas han dispuesto las autoridades dominicanas, para evitar que podamos tener o pueda penetrar al territorio dominicano a una de esas personas que se han detectado en Haití con sospecha del anthrax. Realmente parece que lo más efectivo cuando hay un brote así, que está focalizado, que se conoce el lugar, que se conoce incluso el origen, es el cerco sanitario y el aislamiento de las personas enfermas, el tratamiento adecuado para que se recuperen, pero evitar que se propague, que se expanda. Esa es el reto que tiene el sistema de salud en Haití, y entiendo por las declaraciones que dio el Ministerio de Salud de la hermana vecina Nación, que están tras estas medidas. En principio era una sospecha clínica, un diagnóstico presuntivo de anthrax, que parece que las pruebas terminaron confirmando. Y no luce hasta ahora que sea una situación que deba como alarmar a la República Dominicana, porque se tiene aparentemente un nivel de control. Pero aún así, yo creo prudente, es mejor prevenir que lamentar, es mejor poner el candado antes de que les roben, que las decisiones que ha tomado el Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa y la propia Dirección de Migración en términos preventivos, que son correctas. Aunque algunos sectores dijeron no fue necesaria la alarma, que debió manejarse, ¿verdad? Pero el hecho de que se emitiera comunicado, de que incluso hasta el propio presidente de la República se refiriera al caso. Sí, lo que ocurre es que nosotros estamos viviendo en una etapa donde es muy fácil con las corrientes migratorias, y sabemos lo que significan esas corrientes migratorias de República Dominicana a Haití, con puntos fronterizos, con comercio abierto. Si Haití tiene una infección y no actuamos rápido, está a un paso de llegarnos, o está aquí mismo a veces. Entonces yo creo que obviamente se dieron las informaciones, se comunicó, la prensa tuvo acceso
algunas de los comunicados eran un tanto ambivalentes y hasta contradictorios entre sí, pero es mejor que haya sido así, doña Emma, a que no tuviéramos la enfermedad aquí. Que recuerdo que en algunas ocasiones con el cólera también se creó mucha tensión, aparecieron algunos casos de cólera incluso en el país, y parte de estos casos tenían que ver con hábitos de los haitianos, y en nuestra costa hubo casos de eso, y cada vez que un caso surgía, tú tenías una alta sensibilidad, porque la población está muy sensible a lo que pueda ser una expresión epidemiológica. Y creo que en este caso es un brote, y es un brote muy focalizado, y que las autoridades haitianas, si lo manejan, eso se puede quedar ahí. Ahora, ¿de dónde surge? ¿Cómo llegó esa contaminación ahí? ¿Tuvo algo que ver con la fuerza militar extranjera que está ahí? Parece que no. Pero nosotros... Porque se hizo referencia, doctora, a un brote que tuvo Kenia de anthrax. Sí, pero parece que no, o Haití está manejando a medias la información, porque también Haití sabe manejar a veces datos. Haití dio cuenta de que en República Dominicana los medios estaban denunciando una situación que a República Dominicana le llega la información, no porque tenemos un periodismo muy activo que está allá en Haití dándole seguimiento a eso, sino que fue una información que surge de órganos de las Naciones Unidas que vieron con preocupación una situación que se creó allí, y que República Dominicana se hizo eco sencillamente de esas notas de prensa. Pero el anthrax, por los informes ya que se tienen, el mayor conocimiento que se tiene de la enfermedad, no representa un riesgo de contagio tan alto. Los dominicanos parece que no tienen ese riesgo tan alto. Aún así, yo creo que la prudencia con la que actuó la autoridad dominicana, adelantándose a tomar medidas, fue buena, porque cuando te dicen que son 10, a lo mejor no son 10, son muchos más, y si esos muchos más te llegan, entonces te pueden hacer una crisis. Por ejemplo, de una res solo comieron 10 personas, de la res de la vaca que dice las autoridades haitianas que murió de repente y que se consumieron esa carne. Esa es la información, doctor. Entonces, 10 personas consumieron. Bueno, puede ser que más, puede ser que menos, puede ser que hayan más gentes, puede ser que la parte de la vaca que se comieron era ya... es una cuestión de hambre a veces, doña Emma. Es una cuestión de hambre. Los haitianos están pasando hambre. Y una vaca que se la puedan comer, pues se la comen. Pero no hay ni siquiera que comerse un animal. Hay forma de contaminarse en ocasiones que te permite hacer un contacto con una superficie donde la bacteria está, y adquirirla sin que tenga una ingesta alimentaria. Pero el hecho es que nosotros los dominicanos, cuando se nos informó que había eso, habría que ver cómo la información llegó, si las fuentes dijeron que había más o había menos, o si esas gentes a su vez podían contaminar a otros. Yo creo que sobre esa enfermedad, en el momento en que se ventiló el tema, no hubo una consulta a especialistas por parte especialmente del Ministerio de Defensa, que dio un comunicado que sí preocupó mucho, porque las medidas eran rápidas y urgentes, pero después la parte médica ha dejado ver como que no es tan peligroso el patógeno, y que las vías de contaminación no son así tampoco como las del COVID, que si empieza por 10 te puede hacer una transmisión muy rápida. Pero nada, esperemos, doña Emma, que esos 10 se recuperen y que ojalá que eso se controle ya ahí.